Adelante. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast Películas que tienes que ver antes de morir. Mi nombre es Omar Cavazos y esta es una ocasión especial. Tenemos un invitado. Él viene del canal Cine Estudio. Está con nosotros Juan Pablo Villavicencio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias Y, por invitarme. y está también con nosotros nuevamente Adalid. ¿Qué tal, Adalid? Que onda, Omar, un gusto otra vez estar aquí. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una serie de películas, unas películas que hemos seleccionado de películas mexicanas de la última década, algo que podríamos llamar el nuevo cine mexicano. Y esta es una nueva oleada de directores, en su mayoría, que pues hicieron su debut como directores en esta última década. Y vamos a comenzar con la película Güeros. Yo les voy a hablar de ella. La película Güeros se estrenó en el 2014 y esta nos cuenta la historia de Sombra y Santos, quienes viven en un departamento de la Ciudad de México en una condición pues muy precaria. No cuentan con ni siquiera con servicios básicos, y este par de amigos o roomies, como les dicen ahora, tienen se ven obligados a cuidar del hermano menor de Sombra, quien se llama Tomás y fue enviado por su madre desde un pueblo, ya que su madre batallaba mucho con él porque pues era muy desmadroso, por así decirlo, y su madre ya estaba harta de él y lo envió a vivir con su hermano. Y cuando llega el hermano de Sombra, empieza una dinámica entre estos tres, y una de las pasiones de Tomás es escuchar un viejo cassette que es de un cantante que él idolatra mucho desde su infancia, tanto él como su hermano. Y esto hace que los tres se vean envueltos en una aventura alrededor de la Ciudad de México, en una época en la que prácticamente todo estaba detenido. Y esto crea una atmósfera muy extraña para la ciudad. Y esta película, pues, podría definirse así como una película extraña y mexicana, porque el ambiente que se vive al ver esta serie de imágenes es como si viéramos a México a través de una especie de cámara que distorsiona todo, porque no vemos el México real, vemos un México un poco con una mezcla muy rara entre nostalgia y modernidad. La película es el debut como director de Alonso Ruiz Palacios, y esta película ganó el Ariel a mejor película, el Ariel a mejor director, a mejor fotografía, mejor sonido y mejor ópera prima. Ustedes, Juan y Adelit, ya la vieron, ¿verdad? Sí. ¿Qué les pareció? Usted primero, señor, si quieren. Bueno, yo comento algo. Pues como dices tú, Omar, creo que es la única película o de las pocas películas que yo he visto que parten de la Ciudad de México y le dan cierta identidad a la ciudad, ¿no? O sea, creo que usan creo que lo usan muy bien, vaya, porque te adentran en las calles, en las cosas estrafalarias que tiene, en muchos rincones que, no sé, de cierta forma, pues sí, dibujan un escenario muy chido, muy padre, que pocas veces se hace en las películas. Uh-huh. Esta película me recuerda un poco a Los Caifanes por el concepto, ¿no? De un grupo de amigos que van por toda la ciudad y viven una aventura. Pero creo que mejora el concepto de esta película. Aparte de que no sé cómo explicarlo, pero creo que Palacios tiene muy buen ojo para las tomas. No sé si te acuerdas de que hay una toma, una escena, donde bajan del departamento porque los vecinos de abajo se los quieren madrear. Como que Sombra estaba dormida y le pegan a la mesa y como que tiembla, ¿no? O sea, y bajan corriendo. Toda esa escena está muy chida, la verdad, porque no sé cómo le habrán hecho para filmar eso,
pero es muy creativa, vaya, a la hora de tomar ciertos ángulos. ¿Qué quieres decir? Que esa toma es una escena continua. Ándale. Pero no sé, o sea, tiene tomas así muy, muy chidas. También, por ejemplo, cuando les avienta ladrillo, Ujú. no sé, me parece que es muy cómica esa parte. Te digo, tiene muy buen ojo Ruiz Palacios para filmar ciertas cosas. También, joder, ¿qué más? Cuando entran a la UNAM, ¿es el UNAM o es el Politécnico? La verdad no me acuerdo bien. Creo que es la UNAM. Sí, ese. Cuando están ahí echando, pues, su discurso y todo eso, creo que dirige muy bien toda esta dinámica que tienen los estudiantes. O sea, creo que se siente muy real. El trabajo de actuación también está muy, muy bien trabajado. Tenoch Huerta creo que es el mejor papel, no sé qué opinan ustedes, pero creo que es el que mejor ha salido. Quizá lo único malo que le encuentro a la película es que tiene un desnudo súper gratuito y por eso no se pude poner a mi familia, pero de ahí en fuera sí está muy disfrutable. Sí, el primero, ¿no? La primera escena, de hecho, es el que te refieres. Sí, la primerita, o sea, yo dije, ¿qué pedo? ¿Qué Sí. pedo eso? ¿Por qué está aquí? Como que desde un inicio empieza con algo muy fuerte y pues creo que fue, bueno, obviamente fue deliberado, fue como algo como para choquear al espectador, para decir, esto no es una película así muy amigable, que digamos, es una película un tanto distinta. Y pues sí, a lo largo de la película lo que más me sorprendió a mí fue ver el nivel de edición tan bizarro que le metieron. En específico me gustó mucho el sonido que implementaron, todos los cambios de sonido que hubo. Por ejemplo, cuando pues como dices, cuando golpean la mesa y te impacta el ruido, hay muchas partes así muy que son muy sutiles y otras que no tanto, que el sonido hace un trabajo como que muy chocante, y me sorprendió al ver algo de esa calidad en una película mexicana. Y también me gustó la forma en que mostraron que cuando estaban escuchando la canción del cantante que de hecho no existe en la vida real, el cantante que hizo llorar a Bob Dylan, Epigmenio Cruz. Epigmenio Cruz, sí. Y cómo utilizaron la excusa de que no funcionaba ninguna reproductor de cassette ni en el auto ni en la casa, y por lo tanto la única forma de escucharlo era con el reproductor de música que tenía Tomás, y esto pues fue la excusa perfecta para nosotros no poder escuchar al cantante, y esto nos hace que nosotros pues tengamos que imaginarnos cómo se escucha y nunca en realidad lo podemos escuchar, y esto nos hace incrementar las ganas de saber cómo se escucha, y al final pues en realidad nunca sabemos, pero pues todo queda a nuestra imaginación. Exacto. Y bueno, otra cosa que también vi que implementó en la película Alonso fue cómo utilizó un discurso casi, pues podría decirse un discurso meta ahí sobre el cine mexicano, cuando de repente empiezan a criticar al propio cine mexicano y al mismo tiempo están criticando a la película, a ellos mismos, que dice la frase: ese pinche cine mexicano me tiene unos puto cine mexicano, agarran unos pinches, los filman en blanco y negro y dicen que ya están haciendo cine de arte. Sí, güey, está bien, es un buen comentario porque es cierto. También cuando hace la crítica que les llaman güeros cuando están en la fuente esta, y empiezan como que a defenderse bueno, para mí fue chocante porque pues para mí la palabra güeros no es nada ofensiva, pues para mí no tiene nada malo, y nunca lo había visto como si fuera una palabra ofensiva. No sé cómo lo tomen los demás, pero a mí me sorprendió ver algo así como que esto no sabía que era una ofensa. No sé si en la vida real alguien lo tome como ofensa o no. Supongo que sí, porque ahora todos se ofenden por todo. Y sí me sorprendió ver algo así de crítica
en una película mexicana. No sé si tengas algún comentario, Juan. Sí. Me gusta lo que comentaron justamente. Por ahí van a ir mis comentarios. En primer lugar, yo recuerdo cuando la vi por primera vez en el Festival de Morelia, en el 2014, y me sorprendió bastante porque, como bien dices, es la ópera prima de Ruiz Palacios y es muy arriesgada. Más que nada por el uso del metacine, a mí me sacó de onda y me gustó bastante. Me encanta cuando una película juega con sí misma de esa forma, que yo creo que es muy interesante. Y como bien dicen, tiene esta alma de los Caifanes, ¿no? Esta alma de esta aventura, pero de esta aventura que no tiene como un sentido en específico, que es más sobre esta juventud casi rebelde que está buscando un objetivo y no lo encuentra. Bueno, al final sí, pero durante todo el camino no saben bien hacia dónde tienen que ir. Y yo creo que Ruiz Palacios es un director que se ha probado desde antes de esta película, ¿no? Con sus cortometrajes, desde Café Paraíso, que lo hizo en el 2008, creo, que ganó el Ariel con ese cortometraje. Yo creo que es muy interesante ver cómo alguien que justo viene de un background más de teatro y luego estudió cine, tiene esa forma y esa sencillez en su forma de poner los planos y también en cómo estructura una historia que se vuelve más compleja y que te da mucho más de dónde cortar significados, arriesgándolo más, ¿no? Y como también dices, esa parte atemporal que lo vuelve mágico, de sentir que pueden ser los 90s, pero no, porque son los 2014. Entonces como que te juega con tantas cosas que lo vuelve como una fábula muy interesante que sucede en la Ciudad de México. Sí, no, es lo que yo tendría que... Pero estoy muy de acuerdo con lo que ustedes comentaron justamente, que creo que yo en realidad era una de las películas que hubiera escogido yo, sí. Pero la escogiste tú primero. Sí. Porque sí, es una película que marca muy bien hacia dónde va este nuevo cine mexicano de esta última década, con uno de los directores que más prometen, que más arriesgan y que va a ser muy interesante ver todo lo que hagan después. Sí, y algunos datos curiosos que encontré por ahí en internet fueron, el primero que encontré fue que el director Ruiz Palacios le pasó el guión de la película a Tenoch Huerta, y el actor le dijo: esto es una mierda y la gente, y estás burlándote de la gente que estaba en huelga en esa época. Y unos días después, Huerta le marcó por teléfono y le preguntó que cuánto pagaba por el papel. Y ya cuando le dijo cuánto pagaba, aceptó participar. Interesante. Habría que preguntarle a Tenoch qué siente ahora. Ahorita creo que no haría lo mismo. No, ¿y qué siente de la película justo? Según yo le tiene mucho cariño, entonces seguro encontró esa, como dicen, crítica, pues porque al final sí pareciera que se está burlando de la gente que estuvo en esa huelga en los 90s de CU, pero más que nada es como esa reflexión que yo creo que, bueno, yo no viví ninguna huelga en los 90s, pero no sé, con temas más actuales, políticos, de movimientos sociales y así, que después no te sientes tan activo o no participas mucho y como que mucha gente te voltea a ver y te critica o te recrimina por no hacer nada, por no estar activo. Si eres joven deberías de estar afuera, ¿no? En el Yo Soy 32 o en todos los movimientos que han habido en estas épocas, y yo creo que con eso yo sí me identifiqué, y no es como que no lo sentí yo tanto una burla, sino sí lo sentí como una reflexión de si yo me siento igual de esa forma, como sin sentirme tan activo políticamente, pero a la vez no es de que no tenga un punto de vista, es de que no sé cómo ser más activo. Sí, y pues eso es lo interesante de esta película, que cada persona que lo vea puede tener un punto de vista distinto. Unos pueden pensar que se está haciendo burla, otros pueden pensar que es una crítica, y otros pueden pensar que en realidad no está haciendo ninguna crítica de nada. Y pues es lo interesante de esta película, que está tan abierta a la interpretación que pues cada quien tiene una forma de pensar sobre ella. Y otra cosa que encontré fue que Luis Palacios mencionó que la película era un homenaje a Bob Dylan, quien una vez hizo un viaje
muy largo en Nueva York, cuando estaba buscando a un guitarrista que él admiraba, y cuando lo encontró era un viejo echado a perder. O sea, un viejo que ya estaba todo derrotado ahí, moribundo y borracho y todo eso, y que Bob Dylan comentó de que a veces no es bueno encontrarte a tus ídolos. Sí, no. Famosa frase. Tienes razón. Y pues creo que es todo lo que tengo que comentar. No sé si tengan algún otro comentario de esta película. Pasamos a la siguiente. Si quieres pasamos a la siguiente. Ok, y para la siguiente película nos va a hablar Juan Pablo sobre ella. Es Post Tenebras Lux. Ok. Bueno, primero me gustaría empezar. Obviamente Carlos Reigadas no es un director que se consagró en esta década. Él ya había participado a inicios de los 2000 más activamente, ya había hecho sus primeras 3 películas antes de esta. Pero yo creo que es importante, si vamos a hablar del cine de la última década, que sí tiene sus muy buenos directores que están iniciando, pero también un momento donde el cine mexicano ha llegado a niveles que no llegaba desde los 50s, los 70s, en cuestión de festivales, en cuestión de reconocimiento cultural. Y Reigadas indudablemente es uno de los directores que están muy presentes en ese movimiento. Más que nada porque con esta película ganó Mejor Director en el Festival de Cannes, siendo el primer mexicano en ganar ese reconocimiento en específico. Pues, contando un poquito la historia, que es muy compleja en realidad entenderle, yo todavía no la entiendo bien, pero bueno, Post Tenebras Lux habla más que nada de una familia que vive en una zona, son como de ciudad y se mudan a una zona rural a las afueras de la Ciudad de México, y en ese lugar van a empezar a tener, mientras se van acomodando a la vida rural, empiezan a tener una disociación entre cómo ellos viven dentro de este pueblo y cómo viven las personas del pueblo. Al final acaba viendo para no arruinárselas tampoco si no la han visto, empieza a haber un conflicto entre los del pueblo y ellos, que empieza a romper un poco la relación entre la familia, lo cual lleva a todos los problemas que podrían haber. De cierta forma, la película yo creo que puedes verla que puede estar separada en 3. Tienes la primera parte que es, bueno, no la primera parte, está también mezclada, de la familia en esta zona rural, que después es contrarrestada con un grupo de jóvenes que están en un internado en Europa y una cuestión de orgía sexual. Pero bueno, al final esta película yo creo que es la película más personal de Reigadas, y a mí me interesa mucho hablar porque la verdad yo las primeras 3 películas de Reigadas no soy muy fan. No me gusta mucho Japón, ni La Batalla en el Cielo, ni Luz Silenciosa, pero esta se me hizo muy interesante porque se me hizo un Reigadas que se alejó del minimalismo extremo en el que estaba y se fue a esta como corriente que más que nada en esos inicios de los 2010, de la década pasada, bueno, de esta no sé cómo llamarle ya, estamos en 2020, que fue popular con El Árbol de la Vida de Terrence Malick, o bueno, muchas películas de Terrence Malick después del Árbol de la Vida, Apochapón Vieracetakul, ¿no? Con El Tío Bunmi o con Tropical Malady, que son este tipo de películas donde se vuelve una cuestión que yo le llamo como un contemplativismo abstracto, ¿no? Donde la idea no es tanto la historia que te están contando, sino contemplar la imagen en sí y dejar que las emociones y el montaje te dejen ir a interpretaciones de la película en sí, que yo creo que es lo más interesante de este tipo de cine, que se aleja un poquito de lo narrativo clásico y se va un poco más a que la imagen y el cine en sí te cuente mucho más que la historia que te está contando. Nada más como entrando en cuestión de estas, yo esta también tuve la oportunidad de verla en su estreno en el Festival de Morelia en el 2012, y me acuerdo que cuando la acabamos de ver yo estaba muy emocionado porque empecé a sentir, pues sientes emociones durante la película, y justo le empezaron a preguntar muchos a Reigadas, que estaba ahí presente, que qué significaba esta secuencia o qué significaba esta escena, porque pues en sí la película sí es demasiado abstracta en muchos sentidos, que es muy difícil seguir una línea narrativa normal. Y Reigadas tenía la mejor respuesta que he escuchado, que es
para ti, ¿qué significó? La persona respondía qué significa y decía, eso es lo que yo quería decir. Porque al final, yo platicando con Regadas ese mismo día que lo embosqué y como que en una fiesta de ahí de Morelia, tomando tequila, nos quedamos platicando un ratito y justo le decía, es que al final, ¿qué importa que Beethoven, la razón por la cual Beethoven hizo la novena, lo que importa es lo que tú sentiste al verla? Y él me decía que sí, que hemos tenido ese gran problema en el cine últimamente y esto pasa yo creo que desde que empezó tal vez YouTube y empezó a masificarse la idea de las críticas de cine y las interpretaciones, de que ahora todos estamos buscando una razón de por qué se hacen las cosas, ¿no? O la razón de por qué el artista hizo esa obra, y se nos olvida que el chiste es verla, sentirla, dejarte ir, porque eso es el arte. Uh-huh. Y yo creo que esta película ejemplifica muy bien ese tipo de cine que se deja ir más a la esencia del cine, a la cuestión que se aleja un poco de la narrativa y se va un poco al montaje, se va un poco a las imágenes y esa emotividad que te puede generar el cine en sí. No sé si ustedes la pudieron ver, ¿qué opinan en general? Sí, bueno, yo personalmente la acabo de ver hace unos 2-3 días. Como dices también, yo las películas anteriores de Reigadas, pues no soy muy fan de ellas. La película Japón sí me pareció algo un poco mejor que las otras dos. De hecho, después de Japón vi Batalla en el Cielo y pues no pude, sentí odio por esa película. Y creo que a muchas personas también. Y después intenté ver Luz Silenciosa y pues la verdad no pude terminarla. Y con esta película la verdad sí tuve que esforzarme por terminarla para poder entenderla, porque en realidad pues obviamente no la entiendes al 100%. Y pues sí es una película, no es una película que está estructurada normalmente, como dices, no es como que siga un hilo muy claro. Y de hecho hay escenas que podrían argumentar que no tienen sentido. Y no es una película para cualquier persona, o sea, no es que sea muy no que cualquier persona no puede verla, sino que no a cualquiera le va a gustar, a la mayoría no le va a gustar de hecho. Pero lo que sí me gustó que esta película fue, pues se aleja un poco de lo que anteriormente había hecho, como dices, en la forma en que está hecha, pero también en lo técnico. Este película tiene más, se nota que Reigadas tiene más presupuesto para todas las imágenes que logró capturar. Y me agradó, por ejemplo, el tipo de lente que usó. No sé qué haya usado para hacer esa distorsión en las imágenes cuando estaban, creo que la mayoría fueron imágenes que estaban en el exterior, donde había una especie de viñeta circular en el lente y se hacía una doble imagen en las orillas de la cámara. Y también pues el diablo que vemos ahí, no sé que sea un demonio, también es una imagen muy pues es muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en el cine, pues cualquier, no nada más el cine mexicano, sino en cualquier película. Es ver algo así como que no encaja con todo lo demás con su entorno. Es algo muy distinto. Me gustó, me agradó eso. Y en toda la película, toda la fotografía de la película, a pesar de que no esté muy encuadrada, o sea, no tiene encuadres muy definidos, sí es una imagen muy, muy bella. Se nota que tiene una buena cámara, por lo menos. Y pues sí es una película más digerible en cuanto a la tecnicalidad que las demás películas. De hecho, es muy difícil encontrar Japón en una resolución que no sea de DVD. Y, sí. y un error que encontré que pasa muy seguido con películas mexicanas es que los audios de los diálogos son casi imposibles de entender. Yo tuve que ver esta película con subtítulos, descargar subtítulos y así poder entenderla. ¿Cómo la viste? ¿Tenías un DVD o la descargaste de internet?
La de Japón la descargué de internet, pero solo la encontré en calidad DVD. Fue la de sonido, dices Japón, la que tuvo ese problema de sonido, ¿o fue esta? Esta también hay unas partes en las que, por ejemplo, cuando están en la reunión de Alcohólicos Anónimos, muy apenas escuchaba el diálogo, estaba muy, muy bajo el sonido. No sé si haya sido por la descarga que... Puede ser por la descarga, pero también yo creo que puede ser porque no importa tanto la historia en sí. ¿No? Como que al final no... Y bueno, como dices, la fotografía es muy buena porque es Alexis Sabe, que Alexis Sabe es uno de los fotógrafos, de los mejores fotógrafos mexicanos de los últimos tiempos, que no ha sido tan reconocido como otros. Justo trabaja en Hollywood ya, hizo la fotografía de Florida Project, no sé si la vieron también. Oh, sí. Y estaba como contrincante para el Oscar en esa época, y pues empezó un chavo del CUEC, que empezó justo con las películas de Fernando M., que al principio, y ahorita ya está en otros lados. Pero sí, es muy interesante como tú lo dices, es muy complejo. Ese lente que tú dices que justo la imagen que estamos viendo ahorita es con ese lente y lo puedes notar cómo se dobla la imagen. Lo vuelve muy interesante. Si tú has visto, bueno, si te interesa o les interesa a todos los que están escuchando un tipo de cine un poco más arriesgado, un poco más propositivo en eso y que va más a lo que pues ahorita ya no tanto, pero a lo que iba a principios del 2010 el cine mundial como corriente, pues pueden ver el cine de Apichatpong Veerasettakul, que es un tailandés que ganó la Palma de Oro en el 2010 por Teo Bunmi, quien puede recordar sus vidas pasadas. Creo que también es una película que tiene este mismo estilo de estructura no lineal, donde si tú ves justo el demonio y dices, ay, qué raro, justo tú ves la de Apichatpong Veerasettakul y hay momentos donde hay como unos changos humanoides que de repente van a ver a la cámara y tú no tienes como un sentido de por qué sucede. O puedes ver una más digerida como El árbol de la vida de Terrence Malick y justo hay momentos donde puedes decir ¿y esa escena qué quiere decir? Pero pues al final es más como yo le solía decir a muchas personas cuando yo daba clases y veíamos El árbol de la vida, decía tú déjate ir con las imágenes, no le busques lógica, no le busques razón, porque al final el cine no tiene que ser tanto de... O sea, sí tienes que tú ligar las cosas y sí tienes que obviamente pensarlo, pero muchas veces también lo sobrepensamos y nos puede acabar deteniendo y hacer que no disfrutemos tanto esa imagen. Pero sí es muy interesante. Y sí, lo del sonido hay que checarlo, porque sí. El diseñador de sonido es Sergio Díaz, que estuvo nominado al Oscar ahorita por Roma, entonces... Si no se escucha el sonido debe ser por alguna razón o tal vez lo descargaste y estaba con una mezcla bizarra. Puede ser. Y no sé si Adalí, ¿tú ya la viste también? Creo que tú no sí, eres muy fan también, de... hace mucho, no, tampoco soy fan de Carlos Rigadas, pero sí, como dicen ustedes, es un cine pues diferente, vanguardista, que tiene un propósito diferente personalmente me gusta más Luz Silenciosa que esta. Son muy dispares los gustos, pero sí, o sea, es una película interesante, claro que sí, eso sí. Pero no tengo nada más que agregar realmente, o sea, creo que todo lo que dijeron ustedes explica muy bien cómo es esta película, y pues y es un buen ejemplo ese, el del tío Bunmi, que también la vi, y tiene razón, es muy parecida en el sentido de que, no sé, son cosas una serie de imágenes pues que no tienen como que sentido aparentemente claro, y te tienes que dejar llevar por las emociones o la experiencia sensorial que te pueda suscitar, ¿no? Y pues sí, ahí está ese título muy interesante, pero pues nada más, no tengo nada más que agregar. Ok, pues creo que podemos pasar a la siguiente película. Claro. Muy bien. Por cierto... Ojalá la hayan visto porque es muy difícil. Por cierto, Post Tenebras Lux significa la luz después de las tinieblas, y viene de la Biblia, pero no sé por qué haya puesto ese título. Pero bueno, es algo personal de él, supongo, porque la historia muchos, o sea, él tiene su casa en Tepoztlán, filmó la casa en Tepoztlán, usa a sus hijos como actores. En su última película, que es la que hizo después de esta, él sale como actor. Yo creo que ya está buscando un tipo de cine demasiado personal, así, individualista en su propio, o sea, en hablar de él y lo que a él le duele. Ese demonio debe ser una representación de algo interno de él, lo cual es muy interesante porque es algo muy personal y no sé, o sea, yo creo que tiene
con esa idea de tratar de salirte de lo que tú sientes que era antes, ¿no? Salir hacia la luz, hacia donde sientes que podría estar mejor. Es interesante hasta dónde va a llegar, a saber si lo sigue logrando, porque igual puede ser muy complejo verlo, pero es interesante el camino que está tomando. Sí, es bueno ver a alguien que se arriesga a un cine diferente en México. Sí, o en el mundo en general. Y bueno, hablando de demonios, pasemos a la siguiente película. Claro, yo les voy a hablar un poco de Lucifer, del director Gus Van Den Berg, ¿qué? Creo que se llama así. ¿Ustedes ya la vieron? Quiero saber eso antes de empezar. Yo sí la acabo de ver hace poco. Yo la vi cuando salió en la Cineteca y tuvo todo su problema de exhibición. Ah, qué bueno, entonces no voy a estar tan perdido. Bueno, esta película nos habla sobre la llegada de un extraño a un pueblo que aparentemente es un ángel, aunque creo que queda implícito que es Lucifer, no es el diablo, y él tiene ahí una serie de eventos en el pueblo en el que realiza una especie de milagro, aunque bueno, realmente no curó a nadie, pero pues todo el mundo piensa que tienen poderes milagrosos y pues van a buscarlo, ¿no? Para que les cumpla o lo sane o lo que sea. En fin, esta película, al igual que la anterior, o sea, Pox Tenebras Lux, es un poco también experimental. Yo diría que es un poco experimental porque su ¿cómo se llama su relación de la pantalla? De relación de aspecto. Ándale, esa es circular, totalmente circular. Creo que se llama tondoscopio, o es lo que así se conoce, tondoscopio. Entonces es un poco raro, es un poco extraño comenzar a verla porque como que te pierdes un poco con las imágenes. Me pasó mucho de que, por ejemplo, estaba la toma, ¿no? Y era alguien que no se le salían los pies en la imagen porque pues como es circular, pues se la cortaban, ¿no? Entonces yo generaba una ilusión visual en la que yo imaginaba los pies, ¿no? En la parte negra, como si se estuvieran transparentando o algo así. O sea, me pasó mucho al principio, no sé si ustedes también, de que como si yo estuviera viendo cosas en la parte negra, ¿no? Pues fue muy raro ver la película. Tiene un ritmo muy lento también, y hay unas secuencias que son filmadas como en 360 grados, parece casi como si estuvieras viendo a través de una esfera de cristal. Son escenas muy contemplativas. Me imagino que le hicieron así precisamente para eso, para que te contaran más con el poder de la imagen que con lo que está sucediendo en sí, ¿no? Hay también varias cosas aquí extrañas en la película, como por ejemplo que el señor Emanuel, se llama Emanuel, que es uno de los personajes principales, por decirlo así, como que tiene una charla con Dios y entra al cielo. La verdad no me quedó muy claro qué pasó ahí, como que se una pared de una iglesia abandonada y le dice, te traje un regalo, y le avienta plumas. Y Dios le dice, gracias, y ya brinca. O sea, pasan cosas muy raras. La verdad que me sacaron de onda, pero que por la naturaleza del filme, pues dije, bueno, venga, te lo compro. Supongo que tiene varias alegorías o metáforas visuales, porque hay algunas muy obvias, ¿no? Como esta de Caronte, de que la parece que muere cuando va al lago, y dice una frase muy bonita que dice, he muerto como mineral y he llegado a ser planta, cosas. O sea, hace un monólogo muy poético, la verdad, en esa parte. Y yo me imagino que pues hace referencia a Caronte, ¿no? Porque se va en una balsa. Y luego también hay una referencia a la Torre de Babel, supongo, que es que quieren hacer como una bocina gigante para que el ángel los escuche, ¿no? O sea, quieren llegar a Dios, básicamente. Hay varias referencias que yo, sin ser conocedor, pues capté, ¿no? Me imagino que debe haber muchas más, porque además el director pues tiene varias películas hablando de religión, no es la primera, así que debe estar muy documentado en ese aspecto. Personalmente, esta película no la disfruté tanto como me hubiera gustado, porque, como digo, visualmente es una experiencia muy diferente, demasiado diría yo, y me pasó eso que les comento, ¿no? De que parecía como si estuviera imaginando las partes de los cuerpos que no salían, y eso fue muy perturbador, la verdad. Entonces, por eso no la disfruté como me gustaría. Pero, a ver, ¿ustedes qué tienen que decir al respecto? Bueno, yo por mi parte, pues como comentas, no es una película fácil de digerir.
pero sí es agradable ver algo distinto en cuanto a tanto a lo técnico como a lo narrativo. Sí, es una película un poco es muy ambigua en cuanto a los explicación de todo lo que está pasando. Y algo que me llamó mucho la atención fue que inmediatamente te das cuenta de que las personas que están en la película no son actores profesionales, más que el único claro. que es profesional y se nota demasiado es el actor que hace a Lucifer. Y Gabino Rodríguez. y eso te da una sensación de que este personaje es una persona, no sé si lo haya sido adrede o no, pero te da la sensación de que esta persona es mucho más inteligente que todas las demás personas del pueblo. Simplemente por la manera en que se expresa, tú dices, esta persona es muy distinta en nivel intelectual o expresivo a todas las personas de este pueblo que pues se comportan como si pues no supieran cómo ni siquiera cómo hablar. No sé si esto haya sido una decisión que haya tomado conscientemente el director, pero me pareció así es como yo lo sentí. Y también usan mucho el fuera de campo. Por ejemplo, dicen de que al principio de que hay una escalera en el cielo y yo dije, bueno, va a mostrar, ¿no? De perdido hay un montajillo, pero no mostró nada. Entonces, todas las personas que están mirando para cierta dirección, ¿verdad? Tú, pues te tienes que imaginar que hay una escalera bajando del cielo. ¿Qué más pasa fuera de campo? O sea, no me acuerdo en ese momento de otro ejemplo, pero ese pues, creo que es el más llamativo porque sí, me quedó con las ganas. Cuando está hablando este señor que se está muriendo o algo así, que habla con, como dices, no sé si está hablando con Lucifer o con Dios, que le entrega la de las plumas, y pues en realidad no vemos que esté hablando con nadie, está hablando prácticamente solo. No sabemos en realidad si está hablando realmente con alguien o si está loco. La película juega mucho con eso de que con la ambigüedad de esto. Y pues no sé si comentaste lo de la controversia que causó el director de la Cineteca. A ver, y eso que lo cuente Juan porque dice que la vivió. A ver, quiero saber qué pasó ahí. Bueno, lo que yo recuerdo tampoco es que la haya vivido, ¿verdad? Yo no era parte de la Cineteca, pero en ese momento que se estrenó, bueno, que no querían estrenar Lucifer ahí, en la Cineteca Nacional, porque decían, bueno, empezó a haber una cuestión y se empezó a replicar en redes sociales y así de censura, y una censura a una película. Todos sabemos que en la Cineteca Nacional después de estrenar una película no es fácil, tienen pocos espacios. Luego, últimamente, ya que también se ha vuelto muy popular, dejan espacios para películas que están también en cadenas comerciales como Cinépolis o Cinemex. Entonces eso le quita más espacio a películas más, pues que no van a encontrar un espacio en esas cadenas. Entonces cuando empezaron a decir que Lucifer no la iban a pasar y era esta película mexicana, bueno, de un director alemán, pero es mexicana la película, como que te da la idea de, o sea, todos decían sobre la censura. Al final hubo todo un movimiento en las redes sociales contra el director de la Cineteca, que se me fue su nombre ahorita, quién era, y la pusieron al final, pero él justo comentó de que no la había censurado por cuestiones temáticas, ni por cuestiones de odiar al director ni nada, sino porque él consideraba que no era una buena película en sí, digna de estar en la Cineteca Nacional. Pero eso te mete en una reflexión de qué es digno para estar en la Cineteca Nacional y qué no es digno, según lo que piense el director de programación o el director de la Cineteca en el momento en el que esté, ¿no? Yo creo que esa es la reflexión que nos quedamos a partir de eso. Al final, y eso lo puedes traducir no solo en la Cineteca, sino en festivales de cine. ¿Quién dice, ¿no? En el caso de Post Tenebras Luz, que ganó mejor director en el Festival de Cannes, ¿quién dice que él es el mejor director del Festival de Cannes? El jurado en el momento. ¿Quién eligió la película? El director de programación con sus respectivos secuaces de programación del festival. Al final todo es un juego de subjetividades, ¿no? Todo va a ser subjetividad y todo va a depender de lo que piense la persona. Entonces, no podemos tampoco guiarnos con premios que ganen las películas o espacios en los que estén como festivales de cine, porque todo es la subjetividad de la persona que lo tiene. Y eso es lo que yo me quedé.
en ese momento, pero la Cineteca se fue mucho para allá y esos fueron el principio de esos momentos. Ahorita como lo pones en el recuadro de la publicación que hizo el director, justo la Cineteca se empezó a mover mucho en ese momento, a empezar a estrenar cosas que estaban en las cadenas comerciales. Ahora es muy común que si estrena algo Wes Anderson, aparte de estar en todos los Cinépolis que hay, también está en la Cineteca con un montón de proyecciones, y así es como han estado pues sobreviviendo. También los recortes culturales, presupuestales y eso, pues hace que ellos tengan que también ganar dinero para seguir funcionando. Pues, tienen que a fuerza también publicar y exhibir películas que saben que va a jalar gente. Y es muy común que en la Cineteca se agoten boletos para ese tipo de películas, como la nueva de Wes Anderson o la retrospectiva de Stanley Kubrick. Pero este tipo de películas mexicanas o internacionales muy pequeñas, independientes y muy arriesgadas que mucha gente no va a aguantar y que son interesantes ver por lo que están proponiendo, igual y tal vez no está bien logrado, igual y todavía no está bien articulado, pero es aplaudible que esté siendo arriesgado y siempre va a haber algo positivo, pues cada vez no encuentren tanto este espacio. Sí, yo creo que y de hecho la Cineteca tuvo una crisis este año, ¿no? Que tuvieron que recaudar dinero, pedir dinero a la gente para... Creo que fue la Cineteca. Eso no me enteré, pero bueno, con el COVID y la crisis mundial del cine de exhibición teatral, pues no me sorprendería. Ahora sí va a haber un cambio muy radical en cómo vemos y consumimos cine gracias al COVID. Sí, pues de hecho la noticia de hoy, creo que fue, que Warner Bros. Va a estrenar toda su filmografía del siguiente año en HBO. Ya no va... Van a 3. ya no van a estrenar en cine, pero ya no va a ser exclusivo del cine. Ahora va a ser tanto en plataforma digital como en cine. Y pues no sé qué vaya a deparar el futuro. Yo digo, para el usuario es mejor, ya que tenemos más opciones y hay más competencia, y ahora el cine pues va a tener que reinventarse nuevamente, como lo ha hecho en las épocas anteriores, como lo hizo con el CinemaScope y con cuando inició el sonido surround, el sonido Dolby y todo eso. Pues ahora va a tener que sacar algo nuevo, porque si no la gente va a tener la opción de ver desde su casa, y pues toda la industria se va a ir para abajo. Sí, bueno, eso es cierto. Al final, a ver qué sucede. Ya estaba en bajada internacionalmente la exhibición teatral. AMC ya tenía problemas, que es la cadena más grande del mundo y de Estados Unidos de salas de cine. Ya estaban teniendo problemas, justo se declararon en bancarrota hace unos meses. Cinépolis sigue funcionando, quién sabe por qué. Habría que ver sus libros y ver su contabilidad, está muy interesante. Sería bueno ver qué hacen con eso, pero sí, pues lo bueno de México es que hemos visto el cine como más que, o sea, ir al cine, ir a la sala, más que por la película en sí, sino por esa experiencia como que se vuelve familiar, y también esa experiencia como espectáculo. Por eso mucha gente, muchas familias y muchas personas dicen, vamos al cine, ¿no? Este sábado. Sí, vamos al cine, es como ese espectáculo. Y por eso México ha sobrevivido bastante las salas. Lo malo del COVID es que ha cambiado eso, y algo que justo escuchaba de una conferencia de Carlos Cuarón hace poco, y decía sobre el futuro del cine en sí, como después del COVID, y más allá de las salas, sino del formato de una película de 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media. Y hoy en día las personas, más que ver películas en Netflix o en HBO y así, lo que ven son series. Y me ha pasado pichando proyectos a distintas empresas como Netflix o Amazon o Sony o Warner. Todos están buscando series. Es lo que va a estar dando dinero ahorita. La gente prefiere ver series en estas redes, no tanto ver una película en 1 hora. Entonces también eso va a hacer que cambie un poco también. Si no se vuelve a todo a establecer como estaba antes, es posible que hacer cine sea todavía más difícil aún que lo que era antes, en México en específico. Sí, en Estados Unidos obviamente, pero cada vez va a ser más complejo. Sí, y según, bueno, mi opinión personal, lo que yo creo es que se va a reinventar el cine para crear algo, un tipo de cine mucho más independiente del que
del que ya existe y ya no va a ser necesario tanto lo de la distribución. Pero eso es ya muy especulativo. Volviendo a la película Lucifer, la imagen que están viendo es el tonoscopio, que es el tipo de lente que creó el director junto con unos técnicos específicamente para poder grabar en 360 grados, por lo que esta película es la única que van a poder ver, o por lo menos hasta ahora es la única que tengo entendido que tiene este tipo de imágenes de 360 grados. Y pues, a ver, pero díganme qué les pareció a ustedes pues ver una película así circular. O sea, ¿no les pasó como a mí que empezaron a ver cosas en los márgenes, o soy el único loco que vio eso? Pues a mí específicamente no me sucedió, pero sí creo que sí sé a qué te refieres. Pues es muy común que cuando no hay algo en el a cuadro, pues el propio usuario es el que tiene que especular sobre qué es lo que falta en la imagen. Sí, pero, yo justo no me imaginé, bueno, no es de que me haya imaginado específicamente en esta, pero en la mayor parte de las películas sí estoy imaginando qué hay del otro lado. Como que sí es parte de, como decía Omar, le llamaba Hitchcock visión parcial, la visión parcial de la cámara. Se encuadran algo, pero no podemos ver lo que está al lado, pero estamos conscientes que fuera de la cámara hay algo más. Entonces tú estás especulando qué hay. Por eso las películas de Hitchcock en suspenso funcionan mucho. Es esa imaginación que hay afuera del cuadro. En este caso del círculo. Bueno, eso es cierto. Y a nivel general, o sea, ¿qué les pareció? Porque lo interesante de la película, pues, bueno, más o menos, es precisamente cómo usa la dimensión de la pantalla, pues, para contar la historia, ¿no? O sea, en general, ¿a usted qué les pareció? ¿Creen que sí le salió bien o es un experimento que salió más o menos? Pues yo personalmente siento que le faltó algo, no estoy seguro de qué. No sé si ha sido por, como les dije, las actuaciones tan malas de las personas que contrató, porque pues simplemente no te convencen de que lo que está pasando fuera real. Obviamente sabemos que no es real, pero no te alcanza a convencer de que están sintiendo lo que está pasando. Tal vez con unos actores profesionales hubiera sido mejor ejecutada, pero pues sí me agradó que fuera algo tan diferente. No conozco las demás películas del director, pero me imagino que también son igual de propositivas. Y lo que sí me gustó fue ciertas escenas que mostraban, parecían incluso pinturas renacentistas que mostraban, por ejemplo, esta que estamos viendo, y la otra imagen donde está un árbol, donde está esta señora caminando hacia, creo que es con la muerte o algo. Siento que esa imagen ya la he visto en alguna parte, pero no recuerdo en dónde. Hay algunas otras imágenes dentro de la película que tengo ese sentimiento de que ya las he visto en alguna parte, pero no recuerdo exactamente dónde. Pero sí se sienten como obras de arte en ciertas ocasiones. Es verdad, está muy bien trabajado el aspecto de la fotografía desde el principio, ¿no? Creo que tiene unas tomas muy bonitas. Y como dices tú, parecen pinturas, o sea, realmente sí parecen pinturas. De hecho, hay una toma, no sé si lo ubiques, cuando está la que se embaraza, creo, de Lucifer, que está como rezando y le están enfocando detrás. Entonces la cámara como que sube un poco, no sube, le empieza a rodear hasta tomarla de forma cenital. O sea, todo ese movimiento que hace la cámara, como es circular, da una ilusión muy rara de movimiento. O sea, se ve muy extraño, vaya, el movimiento precisamente por las dimensiones de la película. Yo cuando vi eso dije, cabrón, ¿qué está pasando? Yo pensé que se estaba acercando la mujer o que se estaba parando, pero no, era la cámara, ¿no? La que estaba haciendo este movimiento. Y pues sí me gustó mucho algunas tomas. Y como dices tú, a lo mejor sí le faltó un poco, no sé, de una escena un poco más fuerte, porque no tenía desnudos, no tenía sangre, o sea, creo que sí le faltó algo de eso para algo de emoción cumplir con el paquete.
¿Y tú, Juan, qué te parece? A ver, cuéntanos. Yo, sinceramente, sí siento que hay algo que no macha al 100. No sé si es que no le encuentro es que es lo que después yo entro en conflicto, porque las interpretaciones deben de ser propias y no hay que pensar las cosas tanto, pero luego hay que pensarlas si queremos hablar de ellas. Entonces, pero si no, es como una contradicción. Pero sí no encuentro esa como todavía yo la razón por la cual usar este aspect ratio circular. La fotografía sí es muy padre, la actuación de Gavino Rodríguez es muy buena porque Gavino es un maestro, pero sí hay momentos donde la historia en sí no me cuadra con lo que quiere experimentar en eso, y yo creo que ahí es donde me pierdo un poquito. Tendría que volverla a ver, igual con verla una segunda vez le puede encontrar más ese significado que quería hacer el director, pero siempre es bueno tener ese arriesgado, ¿no? Encontrar esa forma de contar algo de una forma que nadie más está contando en ese momento. No creo que sea el primero que hace esto, obviamente, pero mínimo está buscando contar algo de una forma visual que no estamos acostumbrados a contar. Eso es lo que más se me hizo interesante. Oye, tienes razón, porque al final de la película, el último plano es un plano ya normal, o sea, con las dimensiones normales. Y pues me sacó mucho de onda porque, no sé, cuando por ejemplo el Mommy de Javier Dolan, el protagonista literalmente abre el aspecto de raya, ¿no? O sea, él abre la imagen, y aquí no pasó nada, o sea, nada que te indicara o que te diera pues esta pauta de que pues porque se abrió la imagen, o sea, simplemente de un corte al otro ya está abierto. Entonces ahí sí me faltó como que cocción, como dicen por ahí, ¿no? Para entender pues por qué se había abierto la imagen, o que me llevara más sensorialmente a comprender o a sentir que la imagen al final se había abierto por esto. Yo creo que tiene allí en los últimos minutos una pequeña no sé, pérdida de ritmo, inclusive para el ritmo lento que traía la película. Siento que lo pierdo un poco en los últimos 10-15 minutos, y yo creo que por eso no me quedó muy claro porque al final es así, ¿no? Ya cambia la imagen. Pero a ver, Omar, ¿tú qué opinas de esa? Pues ya para cerrar de esta película, encontré unos comentarios de que sobre una especie de explicación de que la película, pues como dice el título, Lucifer desciende de los cielos y llega con estas personas que no conocen la diferencia entre el bien y el mal, son personas amorales, y eso podría explicar muy bien por qué se comportan tan raro. Y después de que su llegada a esta tierra, después de todo lo que él hizo, hace que las personas empiecen a cuestionarse sobre el bien y el mal. Y por ejemplo ahí vemos el cobrador que llega y empieza a tratar pues de la chingada a la señora. Eso es parte de toda esta transición que llevaron de la amoralidad a ser una sociedad moral. Y esto podría ser una explicación de por qué al final cambiamos del aspecto el aspecto circular al aspecto normal, que creo yo simboliza que estas personas comenzaron a ser pues como nosotros, como somos nosotros en la sociedad, que conocemos la diferencia entre el bien y el mal, y pues por eso el cambio tan radical del aspecto entre este aspecto tan raro y el aspecto al que estamos acostumbrados. Suena bien. Te la compro, te compro la explicación. Y pues pasemos a la siguiente película para no alargarnos tanto. Yo les voy a hablar de ella. Probablemente muchos de ustedes ya la conozcan. Es una película que ha causado mucho revuelo entre las comunidades cinéfilas. La película es Sueño en otro idioma, del 2017. Y esta película nos cuenta la historia de Martín. Martín es un lingüista que llega a un pueblo que está en la selva. Y cuando llega a este pueblo, lo hace para estudiar una lengua que ya está en proceso de extinguir. Y se da cuenta de que las únicas personas que todavía hablan perfectamente esta lengua, el sicril, son don Evaristo y don Isauro.
y después de que se da cuenta de que estos nativos, hablantes nativos de la lengua, no se hablan entre sí, pues él se da a la tarea de investigar qué es lo que pasó con estas dos personas, por qué no se hablan, por qué incluso se odian el uno al otro. Y esto hace que él empiece a indagar sobre su pasado, y esto nos lleva a una especie de película como yo diría que es un thriller, porque vamos descubriendo junto con Martín que sobre la historia de estos dos amigos, enemigos, don Evaristo y don Isauro, y entre más sabemos sobre su pasado, pues más cada vez que vemos algo de su pasado, vemos que la historia da un giro de trama, y esto hace que la película sea sumamente entretenida, pero a la vez es una película que mezcla muy bien como la fantasía con la realidad como esta literatura mexicana, la de Gabriel García Márquez, y creo que es una película sumamente entretenida, y es un respiro de aire fresco para el cine mexicano. Está dirigida por Ernesto Contreras, y pues no sé ustedes qué les pareció la película. Juan, si quieres comentar tú primero. Ok, a mí me gustó la película, la verdad. Yo siento, o sea, Ernesto Contreras no es un director que yo respete mucho, pero específicamente esta creo que está muy bien lograda. Me gusta justo como dices tú, ese juego entre la fantasía y la realidad, ¿no? Cuando los personajes, hay un momento donde el personaje voltea y está como, no me acuerdo si está en el cementerio, y voltea y de repente aparece él de joven y empieza a gritar el nombre del otro, y el otro aparece de joven, y esa como sin cortar te hace ese cambio de tiempo, como estar viviendo en los recuerdos, estar viviendo en eso, se me hace muy interesante. En lo personal siento que la película pudo haber sido más profunda en cuestión cinematográfica, ¿no? Al final se llama Sueño en otro idioma. ¿Cuál es el idioma de los sueños? Para mí sería el cine, y yo creo que se fue muy literal a lo que contaría narrativamente la película, y dejó el cine a un lado, y muy pocas veces lo utiliza de una forma más propositiva, se queda mucho más tradicional, que no está mal, funciona muy bien, pero creo que pudo haber sido todavía más arriesgado en ese caso. Justo las actuaciones yo creo que están bastante bien. Yo creo que lo que salva la película mucho es la actuación de los dos chavos, de José Meléndez y de Juan Pablo de Santiago, que aparte de que tienen una gran química y por eso son tan buenos amigos también en la vida real, lo traducen muy bien. Otra cosa que se me hace interesante de la película, ya en cuestión de historia, es que después nos habló mucho, no sé por qué, pero al final el que tiene los problemas morales sobre su identidad sexual es el que está aprendiendo español, y lo pone muy claramente Ernesto Contreras. El que no está aprendiendo español está muy libre, no le importa lo que piensen los demás, y ama a su amigo, y el otro que está aprendiendo español empieza a meterse en el dogma cristiano, tanto que hay hasta una escena donde voltea a ver a Cristo y empieza a ver sangre en el piso y no sé qué. Uh-huh. Y luego eso no se explica mucho, pero es una muy buena crítica hacia cómo un idioma puede estructurar tu propia forma de pensar, y por eso yo pienso, si ya lo tenía Ernesto Contreras puesto, cómo el idioma estructura tu forma de pensar, ¿por qué no utilizar el idioma del cine de una forma que pudiera contarte más la historia sin tener que, pues a mí siempre me sacan las películas que tienen subtítulos desde su concepción, y esta película obviamente tiene que tener subtítulos porque es un idioma que ni siquiera existe, el cipril. Uh-huh. Y yo creo que pudo haber buscado Contreras una forma de explotarlo más. No sé cómo, o sea, debe ser muy complejo. Igual lo hizo bien como lo hizo, pero digo que si hubiera arriesgado un poquito más me hubiera gustado más, pero no puedo negar que es una película que está muy bien hecha y que justo llamó mucho la atención. Yo cuando la vi también, final creo que estaba muy triste, o sea, como que sí me movió. Uh-huh. Y esto que dices de que pudo arriesgarse más con lo del idioma, me recuerda mucho a Arrival de Denis Villeneuve,
que ahí pues sí se arriesgó a utilizar el idioma como una herramienta que cambiaba la forma de pensar de las personas. Tal vez aquí pudo haber sucedido algo parecido, que al momento que fueran, no sé, aprendiendo el Cicril, pudieran cambiar su forma de ver las cosas, tal como lo veía este señor que solamente hablaba ese idioma. Pudo haber tomado ese camino y hubiera sido mucho más profunda de lo que fue, pero digo, eso no lo quita nada de bueno a la película. Creo que es una película muy, muy bien hecha. Justo ahorita que hablaste de Arrival, y ya hablando de una cuestión técnica cinematográfica, lo padre de Arrival también es que el lenguaje de los alienígenas estos, que es un lenguaje que juega con el tiempo, el director lo pone en la película, y tú estás viendo esos saltos de tiempo durante la película, y es muy interesante. Lo que yo creo que Ernesto Contreras pudo haber hecho era jugar con esa idea cinematográfica, no del salto de tiempo, sino buscar ese idioma en específico y no quedarse en una forma muy tradicional de dirigir una película, que está bien, pero tal vez pudo haber arriesgado más. Igual y no. ¿Tú, Adalid, qué opinas? Bueno, a mí la película me gustó mucho. Tal vez no me parece una obra maestra, claro, pero sí es muy, muy destacable. Yo rescato, como dices tú, pues este juego que tiene, pues, con el tiempo, que sí, yo recuerdo muy bien una imagen donde están en la playa, los dos señores ya grandes, y voltean a ver, pues, la playa y están ellos de jóvenes, ¿no? Entonces es muy creativa a la hora de hacer pues, las analepsis. La verdad es que está muy bien en ese aspecto. Me recordó un poco a El Abrazo de la Serpiente, que usa un efecto parecido. Y también hay unas tomas, sobre todo en la selva, que me atraparon mucho. La verdad, aquí no sabría cómo explicarlo, pero hay unas tomas en la selva que cuando la vi, no sé, me impregnó de mucha ese elemento como fantástico que tiene. No sé, es como que yo veo esa selva y sé que está aquí en México. Retomando un poco el ejemplo del tío Bunmi, que también tiene una locación en la selva. O sea, yo veo esa selva y ni de chiste pienso que está aquí. Pero cuando vi esta película del Sueño en otro idioma, sí, sentí que sí capturó, no sé, este código visual que tenemos y la relacioné, ¿no? Vaya, como que aquí en mi estado hay selvas parecidas y no sé, como que la sentí muy cercana. También me gustó un poco el final, donde creo que se vuelve un poco realismo mágico, no sé ustedes qué opinan. He leído que la consideran como tal, porque, pues vaya, tiene una conversación con fantasmas, aunque pues los mismos personajes no reaccionan como asombrados, ¿no? Como que lo ven como algo muy cotidiano. Y vaya, es muy bonita, tiene mucha alma, está hecha con mucha dedicación, se nota, y la verdad es que sí es muy buen exponente, un muy buen referente del cine contemporáneo mexicano, inclusive dejando de lado el hecho de que es relevante por ser una película LGBT, dejando de lado ese hecho, creo que tiene material para comentarse, ¿no? Para debatir por todo lo que te presenta. Aquí ya Juan puso algo sobre la mesa muy, muy interesante que no me había planteado, y es cierto, ¿no? Cómo representar visualmente, pues, las limitaciones o las bases que te da un lenguaje, ¿no? Un idioma, que, como bien dice, pues te define totalmente, ¿no? Cómo piensas, qué piensas. Y pues sí, pero dejando de lado este planteamiento que puso Juan, es una película muy bien lograda. Que lamentablemente creo que fue un poco invisibilizada por Roma, aunque es de 2017, es un otro idioma, pero para 2018 creo que todavía se andaba exhibiendo, y pues como que quedó un poco invisibilizada, pienso yo. La verdad no sentí que se hablara tanto. Yo sí vi que hablaban mucho de Sueño en otro idioma, ¿eh? Las salas estaban llenas, está muy padre cuando lo ves. Es que creo que depende mucho de la parte de México en la que estás. Tú vives en la CDMX, me imagino, ¿no? Sí. Sí, y ahí es más común este tipo de... Bueno, me imagino yo, así lo siento. Yo vivo en un rancho. Sí. La oferta de películas ha de ser más fácil encontrar aquí, ¿no? Sí, yo vivo acá en Monterrey, sí, y no es tan sencillo. Sí, no me imagino. Acá esas películas llegan después de 1 año, 2 años.
Me acuerdo muy bien que para 2019 estaban llegando apenas unas internacionales después del 2017. Y es como de que ya ya la vi hace 2 años, gracias. Pero pues sí, güey, como yo vivo muy en la esquina de México, por eso no me muevo en un entorno pues de tanta gente que consume cine. Sí, Por eso a no. lo mejor yo no vi tanto revuelo. Y acá en Monterrey solo hay un cine alternativo, por así decirlo, que es la Cineteca, que está en el Parque Fundidora. Y pues no es tan sencillo llegar desde, bueno, por ejemplo en mi caso, que yo vivo en las orillas de la ciudad, ir hasta el centro de la ciudad, buscar estacionamiento y todo eso, pues sí es una odisea. Y pues creo que sí hacen falta más cines alternativos, por lo menos en donde yo vivo, y pues obviamente en todas las regiones de México alejadas de la ciudad. Sí, eso es cierto. Y pues creo que no hay mucho más que hablar de esta película. Como les digo, es una película muy sencilla, hablando pues no narrativamente, sino que eh, no es tan contemplativa como otras películas de las que ya hemos hablado. Y Yo, ujú, nada más para incluir, yo recuerdo primeras mesas de debate fue la diferencia entre el cine y el teatro, y tenías 4 personas debatiendo. Uno de ellos estaba en el parte de hablando de cine, era Ernesto Carrera y Mariana Chenillo, y en la parte de teatro estaba Alonso Ruiz Palacios y Alberto Villarreal. Y yo me acuerdo escuchando ese debate, y por eso lo pienso, porque Ruiz Palacios se me hace mejor director que Contreras o más arriesgado. Sí puedes notar una diferencia en su forma de pensar. Cada cosa que decían los de cine, tal vez es por la educación que nos dan en las escuelas de cine, pero cada cosa que decían los de cine, los de teatros te daban 3 vueltas y lo hablaban de una forma más profunda y arriesgaban más. Y yo creo que por eso tal vez Ruiz Palacios tiene esta. En Güeros lo puedes notar como una cuestión mucho más positiva. Tal vez en Sueño en tu idioma le falta un poco. No es de que esté mal, pero le falta. Yo creo que va con algo de cómo nos enseñan cine en México igual. sí, como dices, pudo haber jugado más con la edición y hubiera tomado hubiera sido un poco más propositiva. Ujú. Y pues creo que vamos a pasar a la última película, para no alargarnos demasiado. Es una película que es mucho más conocida que todas las que ya hemos hablado, y Juan nos va a hablar sobre ella. Bueno, yo elegí por última película, bueno, la película para como complementar las que estábamos hablando, y dije, bueno, tenemos que hablar de ella, aunque ya se haya hablado un montón sobre ella, y es Roma, de Alfonso Cuarón. En primer lugar, cuando elegí las 2 películas, Post Tenebras Lux, mejor director en el Festival de Cannes, y luego Roma, mejor película extranjera en los Oscars, pues son 2 películas que han, bueno, en específico Roma ya ha puesto el nombre del cine mexicano en niveles que antes no estaban tampoco. La primera vez que gana el Oscar el cine mexicano. Alfonso Cuarón es el primer mexicano en ganar el mejor director en los Oscars. Pues yo creo que la mayor parte pudo ver Roma. Lo bueno de haber salido en Netflix es que la democratizó de esa forma. Pero para nada más contar la historia un poquito, trata sobre Cleo, que es una empleada doméstica con una familia en los 71, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. También es una película muy personal que está basada en la historia familiar de Alfonso Cuarón y su familia. Y a partir de Cleo, uno va conociendo a la familia y va conociendo el contexto en el que México se mueve en los 70s y en el 71. Yo creo que lo importante de esta película es ver cómo un director que ha crecido ya en el extranjero, como en Hollywood y así, regresa a México para hablar de un tema muy profundo de él, que se vuelve muy profundo también mexicano en ese sentido, cómo lo hace de una forma muy, muy interesante, muy arriesgada, muy propositiva en la cuestión de los recuerdos y las memorias, todo el caos, que es lo que creo que más me gustó de la película, el caos visual y específicamente el caos sonoro que puedes entender como si estuvieras tú tratando de acordarte de algo y de repente todos los fragmentos de la memoria te invaden y te bombardean toda la información. Y a la vez juega de una forma mucho más digerida, obviamente no es Carlos Regadas, cuestiones cada vez más profundas
que yo analizo como en dualidades, ¿no? Los de arriba, los de abajo, el amor, el odio, y otros temas en general. Pero yo creo que es muy importante hablar, si vamos a hablar del nuevo cine mexicano, el nuevo cine mexicano en la última década, pues no podemos dejar afuera la que yo podría considerar que está entre las mejores películas mexicanas de esta época. Como que yo sí siento que ha llegado a niveles, y Alfonso Cuarón lo hizo de una forma muy buena. Claro, muchos dirían, ¿no? Y lo escuché cuando se estrenó, yo también la haría Roma si tuviera 6 meses para rodar, porque 6 meses Cuarón estuvo filmando en la Ciudad de México 6 meses, lo cual es rarísimo en una película con el nivel de presupuesto que manejamos, porque lo bueno de él venir de Hollywood y ser así de popular es que puede conseguir ese apoyo, no de Hollywood, pero sí de la Ciudad de México, dio bastante dinero para eso, y de otras personas privadas que pues lo dieron la oportunidad de tomarse su tiempo y filmar 6 meses. Hasta los de Estados Unidos, ¿no? En las mesas redondas donde está Spike Lee y otros grandes directores estadounidenses, le dicen que cómo es posible que haya hecho ciertas cosas, y pues mucho es por la suerte que él tiene de poder regresar a su país, que tenemos esta pues diferencia presupuestal y donde él puede jugar con más cosas que en Hollywood no hubiera podido haber tenido esa oportunidad. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan más que nada de Roma? Porque yo podría hablar de Roma media hora y no está chido eso. Mira, voy a contar algo rápido para que Omar pueda decir. Yo la vi cuando salió en Netflix, y en ese primer visionado me encantó porque, no sé, creo que era una película que tenía muchos recursos visuales muy buenos, y de hecho yo la definía muchísimo cuando salió. Pero en este último año pues me puse a ver películas de la década, puras películas de la década, para hacer un top, ¿no? Y me encontré con muchas películas que tenían una propuesta parecida a Roma y que me parecieron mejores que Roma. Entonces me volví a ver Roma, casi por puro chauvinismo, ¿no? Porque que no puede ser que esta película sea mejor que Roma. Y vaya, ya la bajé un poco de mi altar. Obviamente me sigue pareciendo una película excepcional, pero digamos que ya no la miro con ojos tan, no sé, ya no me parece tan genial. Mi problema creo aquí es que Cuarón hace toda la chamba de los actores. O sea, realmente creo que él encuadra, él construye cada uno de los planos, él lo construye para que tú generes o evoques ciertas emociones, y deja a los actores pero muy de lado. O sea, yo siento que no les deja mucho participación, y yo entiendo el concepto, ¿no? De que la cámara es, de cierta forma, no puede participar, simplemente está de testigo, ¿no? En la toma que estamos viendo de la playa, otro director a lo mejor acercaría un poco más la cámara, hay una toma más introducida, ¿no? En la situación, y Cuarón la dejó totalmente alejada de Yalitza. Entonces, ya viéndola otra vez, al año y medio, pues sentí eso de que Cuarón no explotó bien a sus actores, y eso sí no me gustó tanto. No sé si se recuerdan cuando llega el papá por primera vez a la casa. O sea, hay un montón de tomas al auto. O sea, te manifiesta, te da a entender que la llegada del papá era algo pues muy importante, ¿no? En el día, y eso está muy bien. Pero ya cuando ves otras tomas, te das cuenta de que no hay ningún solo plano, no hay ningún primer plano a ningún actor. De hecho, hay más tomas así cerca a la caca del perro que a cualquier actor, y eso sí me sacó un poco de mis ideas. Dije, cabrón, esto está pues diferente, vaya. En otras películas que había visto, pues sí que habían dejado que los actores tuvieran cierto peso emocional, y aquí la verdad es que lo sentí un poco plano en ese sentido. Pero como retrato social, está concebida magníficamente, ¿no? Creo que no hay nada que reprochar más que eso que yo digo, ¿no? También creo que no se puede negar que es muy importante, y no merece para nada todo ese hate que tiene, porque todavía hay gente que dice que es aburridísimo, bla, bla, pero no, o sea, sí es una película que sí merece la pena darle un par de visionados, al menos yo sí la recomiendo. Pero esa es mi crítica al uso de los actores, vaya. Y pues, a ver, Omar, ¿qué quieres comentar? Bueno, pues a mí personalmente la película me encantó también. Me gustó mucho la historia y todo esto, la profundidad. Mi crítica no es para la película, para mí la película fue muy, muy buena. Lo que sí me sacó de onda
fue que el tema de la fotografía, hubo una controversia con el cinematógrafo Galo Olivares, que incluso el canal de Zoom F7 tiene un video al respecto, y pues para quien no lo conozca, ahí puede visitar el canal y darse cuenta de todo lo que pasó. Hubo una controversia porque Cuarón básicamente sacó de los créditos totalmente a Olivares, lo puso como colaborador cinematográfico, que en realidad ese título ni siquiera existe. Y recordemos que esta película ganó un Oscar a mejor fotografía, y este Oscar lo tomó Cuarón exclusivamente, como si él hubiera sido el cinematógrafo. Fuera de eso, pues la película me encantó, y entiendo muy bien por qué hubo tanta gente que no le gustó la película. Creo que es una película que no es una película que haya sido diseñada como algo comercial, por así decirlo. Es decir, no es algo tan... Creo que es una película que intenta ser... Es una mezcla entre algo personal y algo... bueno, me hice bolas. No es una película... no es una película tan comercial, y esto hace que la gente que no está acostumbrada a ver películas de autor, de cine de autor, es lo que quería decir, que este tipo de personas simplemente vio la película porque estaba recomendada. Y este mismo fenómeno de que la gente ve películas simplemente por moda, porque está ahí en Netflix en la primera pantalla. Ajá. También pasó con Irishman, y también pasó con esta película, la última de los colombianos, Ya no estoy aquí. Las mismas críticas que hubo Roma son las mismas que han habido a muchas películas de este tipo, que intentan dar un poco más de expresión, y la gente, el público en general, la mayoría no está acostumbrado a ver esto, y de ahí que hubo una gran ola de críticas negativas, que la verdad no creo que sean merecidas. Creo que es una película muy bien hecha y plasma muy bien los sentimientos de Cuarón en esta historia. Sí, ¿no? Yo añadiría a la controversia de la que hablan, de Galo Olivares, que sí también fue muy resonado dentro de la propia comunidad cinematográfica, ¿no? Todos los del CUEC, todos los del CCC dicen que es un cuequero, porque Alfonso Cuarón lo expulsaron del CUEC, que se robó el Oscar de un CCCero. Y sí es muy hablado de que sí hubo ahí como algo trácana, ¿no? Algo medio tramposo de Alfonso, de que sí le robó el crédito a Galo Olivares. Y se ha hablado de que le ha robado créditos a gente antes en distintas películas. Pero yo sí pondría sobre la mesa, o sea, no estoy diciendo que Galo Olivares no hizo la fotografía, pero lo hubieran nominado a él si hubiera estado su crédito en Roma. No lo sé. Yo creo que los Oscars mucho también es de la popularidad que tienes hacia los votantes. Entonces yo creo que Roma ganó mejor fotografía porque era Alfonso Cuarón. Si hubiera estado Galo Olivares, tal vez no lo hubieran nominado. Tal vez hubieran dicho, oye, qué bonita foto, qué padre, pero tal vez no había llegado a ese punto. Y es algo que es como para reflexión de los premios, igual también premian lo mejor o premian otro tipo de cosas. ¿Qué cosas hay detrás de cada uno de los premios que se dan? Y sí está feo eso de que te premien solo por tu nombre, ¿no? O sea, es como de, pues está en tu trabajo, pero no nadie te conoce, entonces pues sí. Es que está feo, ¿no? Eso de que como dirían, ¿no? Al final, a ese nivel de talento, ¿no? Como los Oscars, entre todas las películas muy buenas que pueda haber, ¿por cuál vas a votar tú? Pues, subconscientemente, inconscientemente pensarías en votar por alguien que conoces. Y si Alfonso Cuarón está dirigiendo, está haciendo la fotografía, y es una película súper personal y está muy buena, y tú la ves y dices, güey, qué padre película, y aparte la fotografía, wow, no, se lo merece. Sí, es como hacer la imagen de como si él fuera un superhombre, de que él hace todo lo en la película. Ajá, como dirían el hombre orquesta. Pero sería nada más esa como reflexión ante esa cuestión, que yo después se lo digo a mis amigos del CCC, lo hubieran nominado a Galo Olivares,
quién sabe. Hubiera ganado, menos probable aún. Yo creo que ganó Alfonso Cuarón porque es Alfonso Cuarón, y así de reconocido y así de importante es, más allá de obviamente la excelente película que es Roma, que yo sí soy muy fan, sigo siendo muy fan. También la última vez que la vi fue cuando dejó de estar en el cine, no la he visto en Netflix yo, pero sí la fui a ver 5 veces cuando tuve la oportunidad. Yo soy muy fan de Alfonso Cuarón, le debo gráfica. Sí, pues de hecho tienes una entrevista ahí con su hermano, ¿no? Con Carlos, sí. Sí, no, yo fue gracias a Alfonso que quise hacer cine, entonces por eso lo tengo en mucho estima. También medio fanboy mi pedo, pero sí, pues que pero creo, es muy creo que toda nuestra generación pues es fan de pues, los 3 directores, ¿no? Pues sí, crecimos justo cuando ellos estaban explotando. Y yo me acuerdo porque yo a los 14 como 12, vi Tu mamá también. Y yo me acuerdo que estaba en ese momento, siempre me había gustado el cine, pero hasta que vi Tu mamá también me di cuenta que podía hacer cine en México y podía hacer buen cine en México. Entonces ahí es donde yo también me abrí a ver películas mexicanas y a tener como presente, yo puedo hacer cine, me puedo dedicar a esto. Entonces por eso Alfonso lo tengo como con esa estima de gracias a él pues tengo este gusto por el cine. Entonces cada vez que hace una película y cuando lo hace propositivo me gusta. Me daba miedo que se alejara mucho. Gravity se me hace muy buena película, pero siento que en un momento dije espero que no se vaya mucho porque como bien dijeron a ustedes, luego Alfonso deja mucho a los actores a un lado y deja mucho después la narrativa y se va mucho a lo técnico, que la plano se vea muy padre y hay que hacer esta planosecuencia súper loca. Y tú ves Gravity y Gravity está muy bien también, pero después es mucho como su planosecuencia y la gente ya está diciendo, y me molesta mucho que en una película la gente esté diciendo, ay, ¿viste ese planosecuencia? Ay, qué padre. Porque si ya la película está viéndose la mano técnica, ya pierde el sentido del cine, que es la inmersión hacia otro mundo, no a lo técnico. Y yo sentía que Cuarón se estaba yendo para allá. Dije, uy, espero que la que siga después de Gravity no sea así, de intensa. Y justo se fue algo más tranquilo donde ya no, o sea, sí tiene momentos técnicos muy, muy, muy locos, pero ya no es lo que sobresale. Y eso es lo que me gustó ver a un Alfonso Cuarón regresando a algo más esencial, donde él está justo, se aleja de los actores y por eso sus actores después actúan medio mal, en específico los chavillos, pero se aleja de ellos por una cuestión del contexto que está detrás, ¿no? De que para él todo lo que está en el primer plano tiene que ser igual de importante que lo que está en el fondo. Entonces, el fondo para él es la que cuenta otra historia. Por eso toda la parte social está en el fondo. O en sí la misma familia está en el fondo. Vemos la historia de Cleo y en el fondo estamos escuchando la historia de la familia y el papá que se va. Y esto yo creo que es muy interesante. Hacia dónde va Alfonso y veramos qué más propone y si no se va o se regresa al pensamiento hollywoodense extremo. Esperemos que no. Pero ojalá sí. no. Como lo hizo Del Toro, ¿no? El tonto toro. Sí, Del Toro. Bueno, pero Del Toro muchos es que yo lo acepto, digo, es tan fan del cine de Hollywood que hace su cine de Hollywood y lo hace muy bien y él está bien feliz y es una gran persona, entonces como que dices, qué bueno, tú haz lo que quieras, Del Toro, te aplaudo. Como que Alfonso sí digo, no vayas a hacerme quedar mal, siempre estoy diciendo que eres el mejor director, no me hagas quedar mal. Aparte del Tron hizo cine aquí casi, o sea, creo que todas sus películas son más españolas que mexicanas, o al menos así lo veo yo. Entonces, Sí. ¿para qué reclamarle? Cronos es la única, ¿no? Que podríamos decir, sí, ahí está. Nomás eso, ya las demás son españolas, ya las demás. Españolas y ya después se va a Estados Unidos y ya, sí, ya. Pero bueno. Y pues ya para terminar, últimamente hiciste un cortometraje, ¿no? No sé si quieres platicar algo sobre ello. ¿Yo? Sí, pues yo el cortometraje que hice se llama Mata al Niño. Estuvo justo recientemente en el Festival de Cine de Mérida y Yucatán. Estuvo disponible en Filmin Latino. Y pues yo creo que lo voy a estar estrenando en YouTube próximamente porque ya está a punto de acabar su recorrido de festivales.
estrenó en Vancouver el año pasado y ahorita el último festival que estuvo fue Mérida y estoy esperando a ver si algún otro festival mexicano me acepta, que quién sabe. Si no me aceptan ya, pues ya YouTube lo democratizamos para que lo pueda ver la gente. Pero no me ha ido mal, o sea, ha estado bueno la reacción de algunas personas. Obviamente tiene sus errores, estamos todos en crecimiento, pero sí, ahí cuando lo puedan ver y comentar. Bueno, pues lo vamos a estar esperando. ¿Ahorita no está disponible en ningún lugar? ¿De qué? Perdón. En ninguna plataforma, ¿no está disponible en ningún lugar? Ahorita ya no. Estaba en Filmin Latino hasta el 29 por el festival, pero ya no está. Y mientras esté en recorrido de festivales no lo puedo estrenar en internet porque requiere exclusividad para festivales. Entonces, justo cuando cierre de festivales ya lo puedo estrenar en internet, ya lo puedo subir a YouTube o Vimeo o cualquiera de estos canales de distribución de videos por internet. Pues perfecto, cuando lo subas lo pases para registrar un Letterboxd. Sí, para que lo critiquen. Para que lo destruyan. Lo analizamos. Media estrella ahorita. Hacemos 1 hora de análisis del No. Lo comentamos. Un comentario constructivo siempre. Implicaciones filosóficas. Yo nada más para acabar de Roma, tengo una anécdota muy chistosa. Yo recuerdo en el Festival de Morelia igual. Si no han ido al Festival de Morelia, lo recomiendo. Siempre es un buen lugar para ver películas mexicanas que se van a estrenar o que es muy difícil ver. Y también si pueden colarse a las fiestas, que no es tan difícil, siempre puedes toparte directores ahí y platicar. Y también Morelia en sí, si te mantienes en el centro, en el cine del centro, también puedes toparte caminando a un montón de directores. Yo me topé una vez a Tarantino así, y es así como, qué padre. Entonces, lo recomiendo. Y en una de las fiestas de Morelia, me acuerdo que entramos a una zona VIP y estaba Reigadas hablando con Cuarón, con Alfonso, y justo acaba de estrenar Gravity y yo los estaba viendo y estaba pues el que acababa de ganar mejor director en Cannes, el que yo sentía que iba a ganar mejor director en los Oscars, que después sí ganó, y estaba Reigadas regañando a Cuarón sobre Gravity diciendo que era una mierda y no sé qué cosas. Y yo dije, wow, qué padre, deberíamos de tomar una foto de este momento. Y obviamente Cuarón nada más riéndose de Reigadas. No, así como, sí, pero así como de amigos los dos, pero así, no, es que no estás haciendo mal, Alfonso, lo estás haciendo mal. Y en esa misma... en una de las fiestas me topé a Carlos Cuarón, que lo conozco más, y de repente Carlos unas chicas llegaron y le dijeron, tú eres Carlos Cuarón, nos podemos tomar una foto, y estábamos hablando Carlos, yo, y estaba Reigadas ahí, y de repente le piden a Reigadas que tome la foto, y también fue así como, esto nada más pasa en Morelia, así. el mejor director en Cannes tomándole la foto a Cuarón y las fans ni sabiendo que era Reigadas el que estaba tomando la foto. Aprovechen festivales de cine, es muy chistoso eso cuando pasa. Es que Carlos Cuarón hizo Rudy Cursi, y Rudy Cursi siempre es lo mejor. A mí también me gusta. Pues es una anécdota chida, la neta. Debe haber sido épico. Yo respeto mucho a Carlos y lo quiero también, y Rudy Cursi me gusta bastante, Besos de Azúcar me gusta menos, y la última Amalgama que estrenó en Morelia no me gustó, y dije, Carlos, ¿qué te está pasando? Pero bueno. De mala peor. Ajá. Bueno, pues a ver cuándo nos aventamos a un festival. Y sí, pero... creo que ya podemos terminar el episodio para no alargarnos tanto, ya casi llegamos a las 2 horas. Y pues no queda más que agradecer su participación. Gracias a Delit y gracias Juan Carlos por aceptar la invitación. Y voy a estar subiendo este episodio probablemente mañana a YouTube y Spotify y todas las plataformas de podcast. Que promocione su canal de una vez. Sí, aunque es más conocido que el mío. ¿Qué? Perdón. Tu canal de YouTube o algo que quieras anunciar. Sí, bueno, yo tengo mi canal de YouTube, que ya casi no estoy muy activo en él, lamentablemente. Me entró toda esta cuestión de yo porque estoy haciendo críticas y hablando de películas. Pero se llama Sin Estudio, está en YouTube, los invito si quieren ver. Ahí hablo de Roma, 20 minutos,
de una forma más elocuente Ujú. de otras películas, y más que nada estoy enfocándolo más el canal a clases de cine y estoy más como subiendo cómo se escribe un guión en formato y las herramientas del director, qué es lo que hace un director, como cuestiones más técnicas del quehacer cinematográfico, que ya hablar tanto de películas, pero tampoco planeo dejarlo. Entonces, si quieren darse una vuelta, pues están bienvenidos. Y quería decirte que tu canal fue de los primeros que vi en español sobre todo esto del lenguaje cinematográfico, cómo hacer un guión, todo esto. Y pues sí me ha servido mucho para iniciarme en pues todas estas cosas del cine que de otra manera no hubiera entendido. Y gracias a tu canal fue uno de los impulsores de que me haya adentrado más en este ámbito. Ah, pues, qué bueno, qué bien. Justo mi canal lo empecé para usarlo como herramienta para una clase de cine que daba en secundaria. Entonces, qué bueno que le funcionó a más gente a lo largo del internet. Eso es lo que más me alegra. Y pues no queda más que Yo me suscribí. despedirnos. Mi nombre es Marc Cavazos y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Muchas gracias.